Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero en esta hora compartir la palabra de Dios. Sabemos que estamos en el último tiempo. La venida de nuestro Señor Jesucristo cada día más se aproxima y es necesario estar preparados. Quiero leer aquí en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué camináis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él anduvo haciendo muchos milagros. Y aquí en este pasaje encontramos 2 milagros poderosos. Dice el escritor San Marcos que Jesús había llegado a su casa y que la gente se dio cuenta que Él estaba ahí y acudieron de diferentes lugares a donde estaba Jesús, a tal grado que la casa se llenó, no cabía más personas, y el evangelio o el evangelista San Marcos hace referencia a 4 hombres que decidieron ir a visitar a Jesús, pero que decidieron llevar a un hombre paralítico. Y la Biblia dice que cuando llegaron a aquel lugar, no había por dónde entrar el paralítico. Aquellos hombres no sé cuánto tiempo tuvieron que cargar a ese paralítico para llevarlo a donde estaba Jesús. Y cuando llegan allí encuentran un obstáculo. La puerta está llena, la casa está llena, no hay por dónde entrar ese paralítico. Pero idearon subirlo al techo, abrir una abertura, hacer una abertura, y ahí bajaron a ese paralítico en su lecho donde estaba Jesús. Y oiga, qué impresionante. Dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entre la
la reunión que había ahí, había fariseos, escribas, esos que iban en contra de todo lo que Jesús hacía. Y cuando escuchan que Jesús le dice a aquel hombre, tus pecados te son perdonados, ellos empezaron a cavilar, a hablar entre sí y a decir blasfemias, dice. ¿Cómo? Si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús, conociendo en sí mismo, conociendo los pensamientos de esos hombres, se dirige a ellos y les dice, Dios la bendiga, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. La gente se maravilló, la gente quedó atónita al ver aquello y dijeron, nunca hemos visto tal cosa, y glorificaban a Dios. Aquí hay dos cosas importantes que yo quiero recalcar. Dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, cuando estos hombres llevan a este paralítico donde Jesús, estos hombres esperaban que Jesús le dijera, levántate, sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. Pero la sorpresa fue que Jesús, en vez de decirles, o en vez de decirle a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda, le dijo, tus pecados te son perdonados. En primer lugar, quiero decirle que en lo que el Señor está más interesado, aparte de sanarlo, aparte de libertarlo, aparte de obrar en la salud física, Dios está más interesado en perdonar tus pecados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado causa una separación entre el hombre y Dios. El pecado no permite que el hombre o que el ser humano pueda tener un acercamiento a Dios. El pecado mantiene al hombre alejado de Dios. Y eso significa muerte espiritual. También dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesús, aquel hombre, no le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, sino que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque la enfermedad más grande que había en aquel hombre no era el que fuera paralítico. No solamente era paralítico físicamente, sino también era paralítico espiritualmente, como hay unos, o hay muchas personas que espiritualmente están paralíticas. No pueden experimentar la presencia de Dios en sus vidas, no saben qué es sentir a Dios en sus vidas. Están paralíticos, espiritualmente hablando. Y aquí el Señor nos enseña que la necesidad más grande que hay en la humanidad no es la sanidad por el cáncer, el SIDA o la diabetes y todas esas cosas que hay.
La necesidad más grande que hay en la vida del ser humano es que el pecado lo está llevando a la condenación eterna. Es que el pecado lo está llevando a la muerte eterna. El pecado es como el cáncer. Cada día come y destruye al ser humano hasta llevarlo a la miseria, a la desgracia, a la muerte. Pero el Señor está interesado en perdonar los pecados de cada uno de los seres humanos. El Señor está interesado en perdonar tus pecados. No importa cuán grandes sean tus pecados. No importa cuán grande sea tu maldad. El Señor lo perdona. Si tú te crees tan pecador que dices, ¿será que Dios puede perdonarme? Yo le digo que sí. Porque para eso Él vino. La Biblia dice, Jesús dijo que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Oiga, Él vino por los pecadores. ¿Y por qué fue Jesús a la cruz? Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Porque no había otra forma, otra manera, otro medio por el cual nosotros pudiéramos tener salvación. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo tuviera que ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Ahí a la cruz Él llevó nuestros pecados. La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, cargando todos nuestros pecados. Por eso es que dice la Biblia que no hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que se entregó en sacrificio. Él fue el que se dio a sí mismo como una ofrenda para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Ahora bien, esta es la parte más importante por la cual predicamos el Evangelio. Esta es la parte más importante por la cual Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya dije que nuestros pecados nos mantienen separados, alejados de Dios. No podemos disfrutar de la vida real, verdadera, si no estamos conectados con Dios. Y la única manera o forma para poder estar conectados con Dios es a través de Jesucristo. Ahora bien, aquellos hombres empezaron a criticar a Jesús y a decir, blasfemia, dice que solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús conoció la intención, el pensamiento de aquellos hombres. Conoció el pensamiento y le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? No decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La Biblia dice que al instante que el hombre se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. ¡Qué maravilloso es Dios! Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores. Él vino por los enfermos. Hasta el día de hoy, sus brazos están abiertos para perdonar, para salvar, para dar vida a aquel que no tiene vida. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él está dispuesto a perdonarte. Quiero hacer una oración ahí donde usted está.
sea que me esté escuchando a través del sonido, me está viendo a través de las redes sociales, a través del internet. Si usted quiere recibir el regalo de la salvación, repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo vengo ante ti reconociendo que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados, y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Límpiame con tu preciosa sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por aquellas personas que han atendido mi mensaje. Gracias, Señor, porque esta palabra no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo que ha sido enviada. Bendigo la vida de cada una de las personas, Señor, que andan de compras, como los que tienen sus negocios. Aquellos que todavía no han tomado la decisión, Señor, de entregar sus vidas a ti. Dales una oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo esta ciudad de la entrada y sus alrededores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.